Bueno, bienvenidos sean todos y bienvenidos los que nos ven por las redes sociales. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Estamos en su iglesia Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio que hemos venido desarrollando del pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Y el tema de hoy lleva por título Adiós Egipto. Vimos 2 semanas vamos a ponerle un intermedio de lo que pasaba en la noche de la última plaga, de la muerte de los primogénitos, como fue la Pascua y como fue los panes sin levadura. Pero hoy vamos ya a continuar con lo que seguía después de este momento de la muerte de los primogénitos. Y es aquí donde, si me puedes poner tantito la imagen que estaba Manuel, porfa, porque me encantó como me la hizo mi amiga la Ia. De verdad me sorprendió y le decía yo a la hermana Lupita en la mañana, yo quiero pensar que eso solamente es un poco. Y me sorprende, si se pueden ver, es la cantidad de gente que va ahí, que yo creo que no era eso ni tantito de lo que fue en la realidad. Y se ve por allá al fondo una carreta, ¿verdad? Con costales. Imagínense todo el pueblo, hermanos, saliendo, no huyendo, saliendo, porque les han dado la libertad. Yo me imagino que en ese momento, hablo de ese momento, van gozosos, van felices, van alegres, te han declarado libre. Imagínate, fuiste esclavo por 430 años y hoy eres libre. Yo más o menos ahorita me imaginé el día que recibí a Cristo. Así, con un poco de ese gozo que siente uno cuando Dios te ha hecho libre, cuando lo recibes, cuando lo conoces, cuando dices, soy libre, hay alguien que pagó por mi libertad, ¿verdad? No sé si a alguno le pasó así, o alguno sigue recordando ese momento, pero debemos recordarlo todos los días, que Dios nos ha hecho libres, tal como ese pueblo iba feliz, iba gozoso en libertad, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Y hemos llegado ya al capítulo número 12. En el capítulo 12, ahí es donde vamos a leer hoy los versículos que corresponden a esta ocasión. Cuando ya lo encuentren, pueden decir amén. No, nadie. Éxodo 12. Y vamos a leer los versículos del 37 al 42. Éxodo 12, del 37 al 42. Y dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 12, versículo número 37 en adelante. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Como se dan cuenta, 600,000 hombres de a pie. Ojo, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura, que ya lo vimos la semana pasada, de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado. Porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jesús salieron de las tierras de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias, Padre, por traernos con vida. Gracias, Padre, porque no es un domingo cualquiera, es un domingo en el que estamos con vida. No sabemos, Señor, si el domingo que viene podremos estar aquí, pero solamente tú lo sabes, Señor. Pero mientras tanto,
Yo te doy gracias por permitirme estar aquí esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir y escuchar tu palabra de tu misma boca, Señor. Gracias, Padre, por hablar a mi vida y a mi corazón, y perdóname, Señor, por las fallas que aún sigo teniendo. Ayúdame, Señor, cambia mi corazón, quita todo aquello de mí que no te agrade, para cada día, aunque sea un poco, parecerme más a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta ahí dejamos la lectura y hemos venido avanzando en este relato, ¿verdad?, que nos presenta este libro de Éxodo sobre lo que fueron estas 10 plagas, estas 10 señales que el Señor sin duda alguna hizo con el propósito de lograr ¿qué? La liberación del pueblo de Egipto. Ese fue el propósito de todo esto. Quienes, como ya lo hemos estudiado desde el capítulo 1, habían sido oprimidos ¿durante cuántos años? 430 años. Imagínate. Dicen algunas esposas cuando se divorcian: ya estoy harta de este año que me has tratado mal. No, esto estuvieron 430. ¿Verdad? 430, hermanos. Es algo tremendo, de verdad. Pero finalmente el Señor escuchó el clamor de ellos y levantó a un libertador. ¿El cual quién fue? Moisés, ¿verdad? Y así hemos venido siguiendo la secuencia de todas estas historias. Ahora, lo que hemos leído en estos versículos, por fin, es la salida del pueblo de Israel, la salida de Egipto. Y de esta salida de Egipto, mis hermanos, es de donde se origina el nombre de este libro. ¿Cómo se llama el libro? Éxodo. ¿Quién me puede decir qué significa éxodo? Salida. Es un éxodo, una salida, ¿sí? Es la salida de Egipto, mis hermanos. Pero si usted nota, la salida, el relato de la salida que acabamos de leer, y tal vez hay algo que le pueda llamar la atención a usted. No sé si cayó en la cuenta de esto o no, pero si caerá en la cuenta cuando yo se lo mencione, es que para ser el relato de la salida, que el libro significa salida, resulta que el relato quedó así. En la cita, en los versículos que acabamos de leer, ahí es la salida, ¿verdad? Es un relato, como le diría, a lo mejor dirían tan insípido, muy insignificante, de algo que uno esperaría que al llegar a esa parte fuera algo más exuberante, algo como una fiesta, alegría, regocijo, porque nosotros como seres humanos así lo concibimos, ¿verdad? Pero usted sabe que hay varias películas, incluso. ¿Cuántos de aquí no han visto películas de esta parte de la historia? Algunos han visto serie y la vuelven a ver y la vuelven a ver, la serie de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos, todo que hable del Éxodo. Hay muchas películas. Entonces, hemos visto películas inspiradas en estos acontecimientos del libro de Éxodo. Y quizá la más famosa de todas es los 10 mandamientos. Ya ahorita hay unas series nuevas que son la serie de Moisés, y también son muy buenas, pero hay películas incluso muy viejitas, ¿verdad? Que realmente yo no sé ni recuerdo en qué año las hicieron. Yo estaba ya chiquito y ya pasaban estas películas incluso. Pero si usted recuerda, o si ha visto esta película, usted verá que todo concuerda con lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? En el que el Éxodo en esas películas se presenta como un momento donde culminante, donde después de una larga espera, se presenta como el momento sublime de todas las señales que Dios había dado con la salida del pueblo. Porque, como le explicamos en un momento, en algún punto, no recuerdo cuál fue, pero que las señales son una progresión, que cada vez va creciendo el poder de Dios y los efectos y el daño que van causando en la tierra de Egipto. Entonces es como si fuéramos de menos a más. Pero al llegar al máximo, que sería la señal número 10, la muerte de los primogénitos, es lo que sigue, es el Éxodo. O sea, lo que sigue de la muerte de los primogénitos es la salida de Egipto. Entonces, si estas señales, las 10 señales, mis hermanos, han sido contadas detalladamente, se nos ha dicho lo que las personas pensaban, lo que el faraón decía, lo que los miembros de la corte dijeron,
lo que el mismo Moisés decía, lo que Aarón decía. O sea, es una riqueza de historias, hermanos, de relatos, ¿sí? Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes dirán, ¿y el pastor cuándo irá a terminar con el Éxodo? No habla de otra cosa. Hermanos, vamos progresivamente y vamos viendo detalladamente cada historia. Yo no quiero que aquí se nos pase por alto una historia y que el día de mañana te digan, oye, por ejemplo, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no, de eso en la iglesia nunca nos han predicado. ¿Qué predicaron? Pues la semana pasada fue, mujer, levántate, eres una princesa. Y hace 15 días, no hace 15 días predicaron, tú puedes, cree en ti. Esos son los temas que sí, ya predican eso. No, en la mía predicamos Biblia. Entonces, vamos poco a poco con estas historias, hermanos, que yo sé que son de bendición a nuestras vidas. Así que es una riqueza de relatos. Pero cuando se da el Éxodo, más bien aquí lo pintan un poco triste. El relato se presenta de una manera muy grave, esa sería la palabra. Es decir, es un relato muy comedido que tiene como que, si no fuera algo bueno lo que está pasando, sino como hasta tiene como que un tono de tristeza. Entonces, si uno pregunta, ¿por qué razón? ¿Acaso no era eso lo que el pueblo de Israel quería? ¿No era eso lo que el pueblo anhelaba? ¿Acaso no estudiamos en el primer capítulo de este libro de Éxodo donde decía que el pueblo que hacía? ¿Alguien se acuerda qué decía el capítulo 1? Yo se lo voy a decir. Que el pueblo clamaba al Señor. Y llegó la respuesta. Llegó lo que quería. Ser libres. ¿Sí? Clamaban al Señor. Y dice, hermanos, que los gritos de opresión y de sufrimiento del pueblo fueron tales, ojo con lo que voy a decir porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, que los gritos y los clamores eran tales que subieron hasta la presencia de Dios. ¿Alguien ha orado y haya sentido que clamó tanto que su oración llegó hasta la presencia de Dios? Eso debe ser algo tremendo, hermano. No es cualquier clamor. No es cualquier clamor. Entonces uno diría, bueno, esa gente, ¿qué es lo que más deseaba desde el capítulo 1? Ser libres. Es lo que más deseaba. Que llegara el día cuando les dijeran, eres libre, vete. Eso es lo que anhelaban, lo que querían. Y así, hermanos, es como se recuerda o se cuenta los procesos de independencia que vivieron los diferentes pueblos que han vivido. Y se les cuenta con campanas, con júbilo, con marchas, porque lo que se celebra en ese momento, cuando un pueblo es libre, ¿qué se celebra? La libertad. ¿Sí? ¿Qué tenías que celebrar tú el día que recibiste a Cristo? El día que le entregaste tu vida a Cristo. ¿Qué celebras? Tu libertad del pecado, que Dios te ha hecho libre. ¿Sí? Así que, pero sucede que ahora, hermanos, que Israel por fin sale libre. Este relato que hemos leído, y realmente si usted lo vuelve a leer en su casa, de esos 5 versículos que hemos leído, no todos hablan lo que es realmente la salida. Habla de los panes, habla de otras cosas que salieron a prisa, que no terminaron de cocinar, ¿verdad? Es lo que habla. Fíjese bien, porque del versículo 40 al 42, lo que hay y dice es cuánto tiempo habían estado prisioneros. Y luego se menciona el detalle que esa noche el Señor había estado en vela porque los estaba liberando. Y por lo tanto dice, todo israelita debe pasar por esta noche en vela en honor al Señor. El relato de la salida, hermanos, sería del versículo 37 al 39. 2 versículos. Pero fíjese los términos que lo narran, fíjese. Dice el 37, los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. El camino que los va a llevar de Egipto, hermanos, hasta el monte Sinaí. En este libro de Éxodo se cuenta en 7 tramos, 7 jornadas, si las queremos llamar así. Y esta apenas es la primera jornada. La primera jornada va de Ramsés, que era la ciudad de Egipto de donde salieron, a Sucot, que era una distancia más o menos de 45 kilómetros aproximadamente, caminando, no había colectivos. Así que esa fue la primera jornada, es decir, ya salieron de Egipto, pero estos son los términos, hermanos, en lo que se está contando esta salida. Los israelitas partieron de Ramsés, ojo, ¿a dónde? A Sucot.
¿Vale? Luego se da el número aproximado de cuántos eran. Luego dice que con ellos salió gente de todo tipo, que llevaban ganado, ovejas, vacas, y que la masa para hacer pan la llevaban sin levadura porque no habían tenido tiempo de cocinar. ¿Sí? De ponerle levadura porque los egipcios los echaron, como estudiamos el domingo pasado. Entonces, lo que es propiamente el relato del versículo 37 y del 37, mis hermanos, es la primera frase, la primera oración que dice: los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Ese es el relato. Imagínense, así lo cuenta la Biblia. Claro, ante esto surge la pregunta: pastor, ¿por qué lo habrán contado así? O sea, como que ahí el autor le faltó un poco más de feeling, ¿eh? Como que más emoción. No sé, reclámenle a Moisés. Pero así lo quiso escribir, ¿verdad? Así que, ¿por qué no es un relato más rico, más florido, como Steven Spielberg, en el Titanic, que hasta le metió una historia? En algunas señales, mis hermanos, el relato ha sido más adornado. Voy a decir que en otros casos, pero que en todos los casos las señales son bien descritas. Que el agua se convirtió en sangre, que las ranas salieron para invadir Egipto, etc. Uno se imagina, ¿verdad?, cómo son esos momentos. Pero cuando es la salida, simplemente dice: partieron de Ramsés a Sucot. Y acabó. Entonces, ¿por qué el relato, mis hermanos, es tan simple? ¿Por qué es un relato incluso medio triste? La razón es esta, hermanos, y esa es la respuesta. Es así porque la salida del pueblo de Israel se produjo la noche de lo que llegaría a ser la primera Pascua. Porque esa noche es cuando ellos comieron del cordero por primera vez, el cordero pascual, y habían colocado la sangre en los postes y el dintel de la puerta para que el ángel de la destrucción no les tocara. Y así fue como pasó, no les tocó. Pero esa misma noche, ¿qué sucedía? Que en Egipto, lo estudiamos semanas anteriores, dice: no había ni una sola casa de los egipcios donde no hubiera al menos un muerto. Y aquí hay algo que a mí me encanta, hermano, y se llama respeto. A pesar de que en el pueblo de Israel no murieron los primogénitos, había sufrimiento en esta ciudad. Y ellos, pudiendo gritar, celebrar, poner la bocina con todo lo que daba el sonido, salieron en cara. Porque esta gente, aunque los trataron mal, está sufriendo. ¿Y saben cómo se llama esto, hermanos? Empatía. Que muchas veces nosotros no tenemos. ¿Sí? Aunque el vecino sea católico, no me importa. No, si hay un momento difícil, se respeta. ¿Verdad? Y ellos respetados. Los egipcios estaban llenos de dolor, hermanos, porque el ángel de la destrucción había aniquilado a todos los primogénitos de Egipto. Como bien lo decía el pasaje, desde el primogénito de Faraón, que ya se sentaba en su trono, hasta el primogénito del último esclavo que estaba en prisión. Y también los primogénitos de todo animal. Entonces, ¿qué sucedía, hermanos? Que para los egipcios era una situación de dolor, de tristeza. Había luto, ¿sí? Y entonces explicamos por qué sucedió la matanza. De eso hablamos también ya anteriormente. Explicamos que el faraón simplemente estaba cosechando lo que había sembrado. ¿Qué sembró Faraón? Muerte. ¿Qué cosechó? Muerte. El proyecto de Faraón era un proyecto de muerte, como lo vimos también hace rato. Entonces la cosecha va a ser una cosecha de muerte. Pero, ¿por qué el relato es así? Porque Dios, hermanos, dice en su palabra que cuando nuestro enemigo caiga, la palabra lo dice, que cuando el enemigo caiga, dice el Señor, no te alegres. ¿Se dan cuenta? No te alegres. Porque si tú te alegras porque tu enemigo cayó, entonces yo lo voy a ver y me voy a acordar de tu enemigo y me voy a ir contra ti. ¡Wow! Está tremendo eso, ¿eh? Para aquellos que dicen, es que la venganza es un plato que me como en frío. No, aquí no habla de venganzas, hermano. Aquí habla de que no te alegres.
Mira, qué bueno que chocó la vecina, qué bueno, porque andaba presumiendo que se compró el carro, el nuevo y que mejor que el mío, qué bueno que chocó. No, hermano, no te alegres. No te alegres. Mira, se enfermó, pero yo le invitaba a la iglesia y ella quiere seguir siendo católica. Sí quiere. Qué bueno que le pasó. No te alegres. No te alegres de nada malo que le pase a tu enemigo. Hermanos, hay otro mandamiento que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no solamente son los cristianos, El prójimo es todo aquel que ves enfrente de ti. Así que si lo vas a amar, no te puedes alegrar. Hermano, tú no te puedes gozar con que algo malo le esté pasando a alguien. Así sea la persona que más mal te haya tratado, no te puedes ni debes alegrar. Y no lo hagas más espiritual, que bueno, hay un Dios. Yo sabía que hay un Dios que es justo. Ahora Dios, vas a meter a Dios en tu sed de venganza también. No, hermano, no te alegres, dice el Señor. Así que eso es algo que debemos de reflexionar en esta mañana. Los egipcios, mis hermanos, eran aquellos que habían oprimido a Israel. Y sin embargo, el pueblo no iba gozoso. Respetaba el luto que ellos estaban pasando. Los egipcios les mataron a sus primogénitos, hermanos. No fue cualquier cosa. No nomás dijeron: ay, la vecina está más gorda. No nomás dijeron eso. Le mataron a sus hijos. ¿Sí? Y ahora los egipcios están probando una cucharada, y bien grande, hermano, de su propio remedio. Para el hombre natural sería: qué bueno, así los quería ver, que sufran como sufrimos nosotros alguna vez. Qué bueno que el pueblo de Israel no era como los acapulqueños, porque si no se hubiéramos ido, qué bueno que les pasó eso, qué bueno. Ellos bien que estaban contentos cuando mataron a nuestros bebés. Pero no iban diciendo eso. Malvados, asesinos, ¿verdad que duele? Así los quería ver. No iban diciendo eso. Hermano, ¿cuántas veces tú has dicho algo así de alguien que te trató mal? ¿Cuántas veces has dicho así de alguien que te ofendió? ¿Cuántas veces has hablado así de alguien que no te pagó el dinero que te pidió prestado? Pero ahora sacamos otra frasecita que también nada que ver. Somos cristianos y sacamos otra. Qué bueno, ahí está el karma. ¿El qué? El karma. Vayan así. No me pagó y ahora anda sin dinero. Qué bueno, porque hay un Dios justo. Y entonces ya se ve más espiritual la cosa. No, está hablando tu carne, estás gozoso que a tu prójimo le fue mal, te estás gozando, lo estás disfrutando. Se me figura como el diablito de Eugenio Derbez riéndose, cuando le mueve la palanquita. ¿Estás contento de que le está yendo mal a alguien? Porque un día te hizo algo malo a ti. Y eso, aunque no lo quieras ver, también se llama venganza. No fue tuya directamente, pero te estás gozando de que le pasó algo mal. Hermanos, eso es lo que el hombre natural haría: celebrar, quizás hacer fiesta. Se están muriendo los egipcios. Qué bueno, por fin Dios está haciendo justicia. Sí, mis hermanos, sí es cierto algo. Dios sí estaba haciendo justicia, eso sí. Pero lo que estaba ocurriendo, hermanos, era una tragedia, porque había seres humanos muriendo. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Lo que la Biblia dice, que nosotros no debemos alegrarnos. Tenemos un negocio y el de al lado no está vendiendo. Y yo tengo bastante gente. Mira cómo Dios me bendice. Qué bueno que ya no vende nada. Qué bueno. No, hermanos, no podemos ser así. Pero por el mal que le sobreviene a otras personas, quizás es tu enemigo, quizá esa persona, cuando le va mal, a usted le den ganas de celebrar y decir qué bueno que le va mal, quizá, pero no lo debes hacer. Si realmente somos cristianos, hermanos, lo que debemos de sentir es pena, compasión, misericordia. Somos imitadores de Cristo, hermano. Ahora pregúntate, ¿Cristo se reiría? ¿Cristo se burlaría de que al prójimo le está yendo mal? ¿Qué haría Cristo? Ayudarle, orar por él. Cristo oró por los que lo estaban matando, hermanos.
Cristo oró por aquellos que le dieron latigazos y lo golpearon. Cristo oró por los que le pusieron la corona. Cristo oró por el que le perforó las costillas con su lanza y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quieres un buen ejemplo? Ahí está. Jesús, que aún en la muerte le pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo trataron mal. ¿Tú cuántas veces has pedido por aquellos que te han tratado mal? ¿Cuántas veces has orado por el que habló mal de ti, por el que no te pagó, por el que se metió en tu vida? ¿Cuántas veces has pedido a Dios: Dios, bendícelo, cuida, ámalo? Pastor, es difícil. Sí, esa es la idea. Si fuera tan fácil, todos lo harían, ¿verdad? Así que tenemos que tener esa empatía, hermanos. Tenemos que tener así el sentido de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pena, mis hermanos, no en el sentido de vergüenza, sino que pena en el sentido de dolor por lo que le está ocurriendo al otro. ¿Se acuerda de aquel enemigo que usted tenía? ¿Y viera usted que le ha ido mal? ¿Que se quedó sin trabajo? ¿Te acuerdas de aquellos que hablaban mal de ti y que a lo mejor hoy están divorciados? ¿Te acuerdas de aquel que te hizo mal y que hoy está enfermo en una cama? ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo te sientes? Cualquiera podría decir: ay, qué lindo es mi Cristo, Él es justo, me está defendiendo. Cualquiera lo podría decir. No puede ser. ¿Será que hay algún error? Hermanos, nunca debemos alegrarnos del mal ajeno, aunque esa persona que está recibiendo el mal sea alguien que te hizo mucho mal. Nunca debemos alegrarnos ante la tragedia de nuestros enemigos, porque también son personas, también son seres humanos. Quizás no son hijos de Dios, pero son creación de Dios. Entonces, hermanos, hay que respetar. Y por lo tanto, hermanos, si no hay mucho que contar en esta parte bíblica, es porque hay luto en el pueblo que está lejano. Hay luto. Como cuando de repente se muere un vecino que ni conocías, quizás eres joven y te dice tu mamá: hijo, bájale la música porque falleció el vecino. Dice: mamá, pero yo ni lo conocía. No, pero le llama ¿qué? Respeto. Baja. O no pongas música. No se murió nadie en tu casa, pero estás respetando el dolor ajeno, ¿verdad? Así que son seres humanos, mis hermanos. En Israel no había nadie muerto, me queda claro. Los que van felices, en su corazón van felices. Como en otra ocasión el Señor lo dijo, que ni siquiera un perro había ladrado en el territorio de Israel. A los israelitas no les había pasado nada, hermanos, porque la sangre del Cordero los cuidó, los defendió. A quienes les había ido mal eran los egipcios, pero los israelitas no se alegraban por ello. Claro, estaban contentos que eran libres, que finalmente Dios había dado la respuesta a aquella oración que ellos habían hecho hace años, ¿verdad? Dio respuesta a aquella pregunta de Faraón. ¿Se acuerdan de esa pregunta? A mí me quedó muy grabada. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Dios? Ahí está la respuesta. Hoy se van. Hoy ya saben quién es el Señor y los israelitas están contentos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Pero como había dolor entre los egipcios, entonces ellos compartían ese dolor. ¿Sí? En realidad, hermanos, el ser humano desde el punto de vista natural es algo que entiende. Bueno, por lo menos antes así era. Tú ibas a un funeral y la gente quizás ni sabía quién era el difunto, pero la gente venía con respeto. O sea, a veces las personas se detenían en el campo donde usan sombrero, entonces el campesino venía y había un velorio ahí. ¿Qué hacía el campesino que llevaba sombrero? Se lo quitaba. ¿Qué significa? Respeto. No conozco ni al que está en la caja, pero la gente que está ahí está sufriendo. Y eso para ellos era mi respeto. ¿Sí? Era respeto, hermano. Ahora en nuestras ciudades, hermanos, en nuestros tiempos, usted va a un funeral y los vehículos están pitando, tienen el sonido afuera de la funeraria, no les importa. La gente, algunos ni conocen al muerto, pero dicen: ¿qué va a haber de comer?
¿Va a haber chelas o no va a haber chelas? Y están bebiendo allá afuera, están con su relajo. Apenas fuimos no hace mucho un velorio con mi esposa. Estaba el partido de México contra Checa, que ganó México. Estaban viendo el fútbol allá afuera, estaban con cervezas, estaban celebrando. Yo a veces le digo a mi esposa, si te es posible, el día que yo muera no dejes que vaya nadie que no me conoce. Que no me, es más, si hay 5, que esos 5 me conozcan, no importa, yo no quiero cantidad, dijera que quiero calidad. Porque ¿para qué quiero ir a los hijos del vecino? Ni los conocía y van a ir a beber. Y luego, ¿y era pastor el muerto? Sí, era pastor. No, estos no, pero pues sí vinieron a celebrar. Y luego los de familia, los de Camino de Santidad trajeron pozole. Ni vayan a decir, porque más gente va a ir todavía que ni conozco. Así que, hermanos, es triste lo que pasa hoy. Y otra cosa, papás, enseñemos a nuestros hijos qué es un velorio. Están los hijos jugando Free Fire ahí en el, ¿cómo le llaman? Donde está el muerto, el velatorio. Están jugando Free Fire a todo volumen. Hijo, respeto. Yo no sé si el día que yo me muera también vas a estar jugando Free Fire aquí a un lado de mi ataúd. Sí. Es importante, hermanos. Ahora, si vas a estar jugando, no vayas, quédate en la casa. Quédate en la casa, mejor. ¿Sí? Y si quieren pozole, hermanos, vayan el jueves a una pozolería. No esperen un velorio para comer de gratis. Si no tienen, nos cooperamos entre todos aquí con tal de que te vayas a comer poquito. Pero no vayas a una funeraria, a un velorio, a ver qué van a dar de cenar. Porque el pan que llevan está muy rico, es de la vez. Ahora, van a decir, pastor, entonces si yo voy a un velorio y me como el pozole o como un pan, ¿es pecado, es malo? No. No, ahí estás acompañando, hay un dolor, pero hay un respeto, hermano. Y además, conocías al muerto o conoces al familiar y estás compartiendo el momento. Pero no solamente vas por eso, ojo. Porque muchos van solo por eso. ¿Sí? Así que hay un funeral allá atrás y los egipcios van tranquilos. ¿Sí? Así que tenemos que enseñar el respeto, mis hermanos. No debemos alegrarnos por las ruinas del enemigo. No podemos ser triunfalistas de decir, ganamos, miran cómo Dios me bendijo a mí y a ti no. Dios no te bendijo para que tú seas presumido. Dios no te bendijo para que tú humilles al otro o para que lo hagas sentir peor de lo que ya se siente. Dios no te bendijo por eso. Yo no le compro un juguete a mi hijo y le digo, ahora venles a presumir a tus amigos que tú tienes un padre que te compra un carro caro. No, se lo di porque lo amo, porque quiero que tenga algo bueno y ya. Pero no quiero que vaya a humillar a sus amigos. ¿Vamos bien? Así que, hermanos, no podemos ser así. Es cierto, estaban derrotando, habían ganado, pero ¿a qué precio, hermanos? A precio de dolor, a precio de muerte. Por eso es que la salida, hermanos, es el silencio. Si me puedes poner la imagen, Emanuel, porque quiero que veamos el silencio. Es el silencio, mis hermanos. Van tranquilos. Porque hay mucho inocente, hermanos, que murió. Eran primogénitos. ¿Sí? Mucho inocente murió. Ahora hago otra pregunta. ¿Cuál es el primer momento en que Israel de verdad hace fiesta porque salió de Egipto? ¿Quién recuerda cuál es el primer momento que Israel hace fiesta porque es libre? ¿Alguien lo recuerda? Primero del año. Bueno, díganlo con ganas. No lo oigo por los ventiladores. En el capítulo 15, ahí lo vamos a encontrar. El pasaje famoso donde está el canto que dice que María, ojo, la hermana de Aarón, no se me confundan, la hermana de Aarón tomó un pandero y comenzó a cantar. ¿María? No, María, yo lo tengo aquí, María, lo dijo la hermana de Aarón. Y comenzaron a danzar, dice. Mire, dice que comenzaron también a danzar, o sea, están celebrando, cantando, danzando, tocando instrumentos musicales. Pero ¿por qué ahí sí? ¿Qué es lo que acaba de pasar en el capítulo 15?
que el Señor derrotó al ejército sepultándolos en el mar. ¿Se dan cuenta hasta cuándo celebraron? Hasta que cruzaron el mar Rojo. Y el Señor cierra el mar y todo el ejército queda ahí ahogado. Hasta entonces empiezan a danzar, a celebrar. ¿Se dan cuenta? Derrotó al ejército. ¿Cuál es la diferencia, pastor? También ahí hay muertos. Quedaron en el mar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí hay hombres, soldados, ¿sí? Y allá ancianos, allá eran primogénitos. Aquí hay hombres. Allá había niños también. En el capítulo 15, ¿cuál es la diferencia? Que allá todos son hombres de guerra, ¿sí? Allá todos eran soldados. Allá todos iban con una intención. ¿Cuál era la intención de los que murieron? Matarlos. Matar a ese pueblo que iban siguiendo. No iban para felicitarlos, iban a matarlos, ¿sí? Esa es la intención. Entonces es un enfrentamiento en el cual Dios, mis hermanos, derrota a un ejército, pero son hombres de guerra. Entonces, ¿cómo es la derrota del ejército egipcio? Ahí sí, mire, Israel canta, celebra, porque no son unos niños los que murieron, son soldados que iban a matarlos. Hoy son hombres que saben lo que estaban haciendo, son adultos, y no solo adultos, son guerreros, y van armados, hermanos. ¿Sí? Y no van armados con una pistolita de agua, hermanos, van con todo, con toda la herramienta posible, con todo el armamento posible, porque ahí sí celebran, ¿sí? Allá no, allá hay muchas madres que tenían dolor por la muerte de sus hijos. Cuando una persona cosecha lo que sus hechos merecen, no tenemos que alegrarnos, sino lo que debemos hacer es aprender la lección y decir, pobre hombre, pobre mujer, lo que le ocurrió, ¿sí? Y la lección tomaría guardarla en nuestro corazón y decir en verdad, como dice el Apocalipsis, teman al Señor y denle gloria. Porque a Dios, mis hermanos, a Él sí hay que temerle. A Él sí hay que tenerle temor, ¿sí? Es cosa seria. Y Dios no le agrada, mis hermanos, cuando tú y yo nos gozamos con las derrotas de nuestros enemigos. Y eso es lo que el mundo te enseña al revés. ¿Qué te dice el mundo cuando pierdes a tu enemigo? Celebra, gózate. Es más, si puedes, humíllalo. Eso es lo que el mundo te enseña. ¿Y Dios qué te dice? No te goces cuando tu enemigo sea derrotado. No te goces. Cuando tu enemigo le vaya mal, no te goces. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sí puedes hacer? Si él se enfermó, tú dale gracias a Dios que tú estás sano. Si él se divorció, tú dale gracias a Dios que tu matrimonio está bien y pídele sabiduría para seguirlo conservando. No te alejes. Mejor aprende de la lección y eso te va a hacer más sabio. Amén. Así que teman al Señor, mis hermanos. Ahora, más bien, debemos de lamentarnos cuando a nuestros enemigos le vaya mal. Hermanos, ¿qué pasó cuando David le llegó la noticia? ¿Alguien recuerda que Saúl había muerto? Saúl lo quería matar. Saúl lo buscó por tierra y mar para matarlo. Mas, sin embargo, ¿qué pasa cuando David se entera que Saúl murió? ¿Se alegró? ¿Se gozó? Que dijo, tráiganse la bocina, vamos a celebrar, hagan fiesta, ya por fin se murió Saúl. Saúl le siguió, ¿saben cuántos? 7 años, mis hermanos. 7 años lo siguió para matarlo. Y le llega la noticia, David, Saúl murió, Saúl ha muerto, tu enemigo ha muerto. ¿Y qué dijo David? Celebremos, hagamos fiesta. Maten a la vaca más gorda y vamos a tener una parrillada. Hay que celebrar que Dios me ha librado de mi enemigo. No, hermanos, eso no hizo David. ¿Saben qué hizo? Se puso a llorar. Y hasta escribió un canto, un poema. Y está en las Escrituras. La lamentación de David por la muerte de Saúl, invitando a todos a que lloraran con él. Lloró por su enemigo. Lloró por la muerte de su enemigo. Y uno cualquiera, hermanos, la mente natural diría, David estaba loco entonces. ¿Quién va a llorar por la muerte de un enemigo?
llorando porque se murió el enemigo, cohetes, yo estuviera reventando, ya fuera todos estos juegos pirotécnicos, gozándome. Esa es la carne, mi hermano. Por eso es que Dios dijo, David era un hombre conforme a mi corazón. ¿Sí? Por eso es que la salida de Egipto es así, como un silencio, sin tanta algarabía, porque está envuelto en un momento de una tragedia, hermanos. Envuelto en una tragedia. Entonces dice, partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Ramsés realmente era una ciudad, dice hermano. Y los israelitas no solamente vivían en Ramsés, ellos estaban esparcidos por todo Egipto. Por todo Egipto. Parece que es lo que uno entendería, ¿no? Como el punto de reunión fue Ramsés. Y dijeron, todos los que nos vamos a reunir en Ramsés. ¿Sí? Y dijeron, todos de ahí partimos. Salieron juntos en la primera jornada que va hasta Sucot. Dice la segunda parte del versículo 37. Sin contar niños. Y hay otra versión que dice, sin contar mujeres y niños. Entonces, imagínense, duplicamos el número. Más o menos. Si no es que más. Eran unos 600,000 hombres de pie. Hombres, nada. Es muchísima gente, ¿no? Muchísimo. Hay mucha discusión, hermanos, acerca si ese número 600,000 es realmente un número literal o solamente es un número simbólico. Nadie lo sabe. Lo que dicen, unos dicen que era simbólico, es porque en esa época la numeración era sexagesimal. ¿Y qué significa? Que iban en grupos de 6 en 6. Así era como ellos contaban. Entonces 600,000 era más o menos como una manera de expresar la totalidad. Entonces algunos dicen, no es que fuera literal, sino que era un número figurado, que lo que quería decir era la totalidad. Otros dicen que sí era real, incluso han hecho cálculos. Incluso han hecho cálculos, hermanos, también, que están acá, que han estudiado estadísticas, saben que hay un hombre llamado Malthus, que se especializó en las estadísticas demográficas. Y entonces, al aplicar los principios de Malthus con respecto a la multiplicación demográfica del ser humano, resulta que de las 70 personas que entraron en Egipto, como lo dice el libro de Génesis, en 430 años sucede que se da precisamente las 600,000 personas. Entonces dicen, bueno, está probado que desde el principio de vista demográfico, estadístico, matemático, sí eran 600,000. Aquí dice que son 600,000, pero más adelante en el libro de Números dicen que eran 603,000. Ya cambia la cara. Se le añaden 3,000 más. Pero todo nos llevaría, hermanos, a pensar en lo que está haciendo aquí es solamente redondear el número, porque en Números ya se trata de un censo. Acá como que simplemente es un estimado. En Números aclara que son 603,000 y son solamente varones de 20 años para arriba. Por eso es que aquí aclara sin contar mujeres y niños. Así que imagínense. Sobre esa base algunos han llegado a calcular, han llegado a decir que era un aproximado, hermanos, de 2 millones de personas. Un aproximado. Imagínense. Pero eso es un cálculo. Lo que la Biblia afirma es 600,000 hombres de 20 años para arriba. Versículo 38. Con ellos salió también gente de toda laya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Y eso es lo que yo le he venido mencionando en ocasiones anteriores, hermanos. Y eso es cuando nosotros hablamos de Israel, normalmente lo que imaginamos, o lo que imaginamos muchos, son los descendientes de Abraham. Aquellos que son hijos en la sangre directos de Abraham, de Isaac, de Jacob, etc. Pero aquí estamos leyendo, hermanos, que Israel no salió solo de Egipto, sino que también dice que hubo de otras nacionalidades que se les unieron. Salió, dice, gente de toda laya, es decir, de todo tipo, de diferentes nacionalidades. Es más, en el libro de Levítico se va a encontrar una historia de un muchacho que tendrá que ser apedreado porque blasfemó contra el nombre de Dios. Usó el nombre del Señor para una blasfemia. Entonces Dios dijo, mátenlo. Y lo mataron. Pues ese muchacho, mis hermanos, dice el libro de Levítico que su mamá era israelita. Quiere decir que él no. Su papá era egipcio. Porque obviamente se vio todo eso en ese pueblo.
¿Sí? Así que eso nos da la idea de que en Israel también había matrimonios mixtos, mis hermanos. Por lo menos en ese caso era un egipcio casado con una israelita que tuvieron un hijo. Y de igual manera podía ser que hubiese israelitas casados con hititas. Y no necesariamente tenían que ser relaciones de parentesco, de matrimonio, sino que hubo ahí pueblos que cuando vieron las grandezas que Dios hizo, dijeron, este es el Dios. Esto está tremendo, hay que unirnos con ellos, hay que adorar a su Dios. Y cambiaron, se juntaron con los israelitas. Así que fueron movidos, hermanos, por la gloria y por el poder de Dios de Israel que estaba mostrando. Otros han dicho, y también tiene sentido, que eran otros esclavos también, porque los egipcios no solo tenían a Israel de esclavo, tenían a esclavos de otras nacionalidades también. Entonces, como que estos otros esclavos, aprovechando esa noche de dolor de la muerte de los primogénitos, también aprovecharon y se escaparon junto con los egipcios. ¿Sí? Es importante, hermanos, entender todo esto para entender muchas cosas que vienen más adelante. ¿Sí? Es importante que lo entendamos. Entonces, toda esta gente donde van descendientes de Abraham, que es la mayoría, también van de otras nacionalidades, incluso hasta egipcios. ¿Sí? Todos esa amalgama de gente es lo que después se va a formar y se le va a llamar junto el pueblo de Israel. Siempre es así. Por eso, hermanos, no nos debe de extrañar que hubo personas que no eran descendientes de Abraham porque se les tomaba como pueblo de Israel. Ahí usted tiene el caso, por ejemplo, ya lo hablamos aquí, esa historia de Rahab en la época de Josué, que es considerada como del pueblo de Dios, pero ella era cananea. El caso de Ruth, que era una moabita y pasó a ser parte de la línea de David, donde nacería el rey David y posteriormente el Hijo de Dios. Israel, mis hermanos, no solo son los descendientes de Abraham, sino que había otros pueblos también. Entonces, todo ese pueblo que es liberado son los que en algún momento van a llegar al monte Sinaí, son los que van a recibir la ley de Moisés. Por eso es que en el siguiente capítulo, no el siguiente capítulo, sino en los siguientes versículos, usted verá que Dios establece regulaciones de cómo se iba a celebrar la Pascua, siendo que ahora había extranjeros, no solo israelitas, no solo descendientes de Abraham. Había extranjeros que iban con ellos sobre el camino, entonces hay regulaciones de cómo iba a ser el trato con ellos. Por eso es que cuando Pablo hablaba de las cosas que humanamente lo hacían sentir orgulloso, él dice, hebreo de hebreos. ¿Sí? Con lo cual él quiere decir que él era de sangre pura de la tribu de Benjamín. Porque había israelitas que no eran hebreos, ni de ninguna tribu. Se les llamaba israelitas porque eran parte ya del pueblo de Israel, pero en realidad no eran israelitas. Por eso es que uno encuentra en la Biblia, hermanos, relatos de personas que vivían en Israel, pero que no eran de Israel. ¿Se recuerdan cuando David comete el pecado de hacer el censo, que Dios manda una plaga? ¿Sí? Entonces David sale y quiere ofrecerle un sacrificio a Dios para que la mortandad cese. Entonces él quiere comprar la tierra donde el ángel se ha detenido para construir el altar y que la peste se detenga. ¿Se recuerda cómo se llamaba el dueño de esta tierra? Se llamaba Arauna. Y Arauna, ¿qué dice la Biblia? Arauna el Jebuseo. Él no era israelita, era jebuseo, pero reconoce a David como rey para adorar al Dios de los israelitas. Es decir, él es parte de Israel, pero no era israelita, era un jebuseo. Urías, el esposo de Betsabé, mujer que ilícitamente David tomó, algunos recordarán, era uno de los 30 valientes de David. Urías, ¿qué dice la Biblia que era? No era israelita. Así es, era parte de Israel, parte del ejército de Israel, parte de los 30 principales que David tenía en su reino, y lo único que tiene que hacer leer la Biblia, mi hermano, con cuidado, con atención, y usted se va a ir dando cuenta que hay mucha gente que ha tomado por años como israelita, pero no es israelita. Pues eran parte de Israel, parte de la nación como Urías, más patriota que el mismo rey David, más leal, pero no era israelita. Y es lo que ocurre acá. Entonces, ¿a qué se le llama Israel?
a todas las naciones, a todos los pueblos juntos. La mayoría eran descendientes de Abraham, pero había de otras nacionalidades. Era una mezcla, hermanos, que se da como resultado al pueblo de Israel. Versículo 39. Con la masa que sacaron de Egipto, cocieron panes sin levadura, pues la masa no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Versículo 40. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Esa cantidad de tiempo, hermanos, de verdad, es un tema tremendo de discusión entre muchos especialistas en torno a cuánto realmente fue el tiempo que Israel estuvo en Egipto. Usted puede encontrar libros enteros que tratan este tema del tiempo. Y hay por lo menos 3 posiciones fuertes. Y una de ellas dice que fueron 430 años. Usted me dirá, pastor, pero aquí no hay dónde perderse, ahí dice 430. Sí, pero la cosa es que igual que los 600,000, también, usted puede, eran 600,000 porque aquí dice 600,000, sí, pero el número ya dice 603,000. Y entonces ya hay 2 cantidades diferentes. Lo mismo sucede con esto. Hay otros pasajes de la Biblia, mis hermanos, que dicen otras cantidades. Pero hermano, yo le soy sincero, yo no me quiero meter en esos líos. Yo sé que existe y si a usted le interesa, hay que investigar también cuánto tiempo estuvo Israel. Le digo, yo no me quiero meter en ese tipo de broncas, porque si no, nos llevaríamos más semanas acá hablando de eso. Lo que yo quiero ir es al sentido, o sea, a la enseñanza. Sin importar si fueron 200, como dice una de las posiciones más fuertes que hay, o si fueron 400 o si fueron 430. Independientemente de eso, ¿qué nos quiere decir la Biblia, hermanos, cuando dice que fue un tiempo prolongado? Porque en eso estamos de acuerdo, fue mucho tiempo. Lo que nos quiere decir es que Dios, hermanos, lleva su propio ritmo. Dios lleva sus propios tiempos. El Señor Jesús lo dijo claro cuando sus hermanos, dice el Evangelio de Juan capítulo 7, que ni a sus hermanos creían en Jesús. Entonces le dijeron, mira, si te quieres dar a conocer, y Jesús no se quería dar a conocer, pero sus hermanos así lo entendían. Si te quieres dar a conocer, ve a Jerusalén, no te quedes acá, vamos a Jerusalén. Y el Señor, ¿qué les dijo? Ustedes siempre están precisos. Si ustedes quieren ir, vayan, pero yo no voy, porque yo me muevo en el tiempo de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Y así fue. Todo es en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Cuando el Padre le dijo, ahora, Él fue. Y esa es la enseñanza, mis hermanos, que fue un largo tiempo. Si usted quiere agarrar esa cantidad de ese pasaje de 430, espere la respuesta de Dios. Por eso le digo, Dios lleva su propio ritmo. Nosotros somos los que queremos que Él nos responda, pero ya, ¿verdad? Al momento. Señor, quiero esto de inmediato. Te doy un plazo hasta las 9 de la noche para que me lo des. Así somos nosotros. Pero hermanos, Dios no tiene ninguna prisa. Y siempre, perdón por repetir esto porque ya lo he dicho, pero si no lo habías oído, a ti sí te va a quedar claro. Como cuando les he dicho muchas veces, cuando hay esas campañas y dicen, ven este miércoles, noche de milagros, de 6 a 8. Se me figura como que yo le digo al Señor, Señor, te aviso que el jueves de 6 a 8 tienes que cambiar. Entonces, si yo llego a las 8:30, ¿qué? Ya no hay milagro. No, porque es de 6 a 8. El jueves, ¿sí? Y si yo ahora el domingo, no va a haber milagro. No, porque solo es el jueves. Ahí está la lona. Ahí dice. Donde estoy yo así. Una foto. ¿Verdad? No, hermanos, Dios trabaja en sus tiempos, no cuando yo quiera, ni cuando decrete, ni cuando lo declare, ni que si mi boca tiene poder. Mi boca no tiene nada, más que puro veneno a veces. La única boca santa es la de Dios, nada más. Y los tiempos son de Dios, siempre. De verdad. Nosotros somos bien pecadores, ¿no? Somos siervos inútiles, dice la palabra. El único santo es Dios. Y los tiempos son de Dios. Amén. Así que cuando el Padre dice ahora, es ahora. Dios lleva sus propios tiempos, mis hermanos. Así que, como Él está, luego dice, hermanos, como Él está tranquilo en el cielo,
Y yo aquí aguantando en la tierra. ¿Ah? No, mis hermanos. Lo que ocurre, queridos hermanos, es que Él espera que nosotros alcancemos, lo voy a decir así, la altura para poder recibir la respuesta a lo que estamos pidiendo. La altura, la santidad que Él quiere. Que a lo mejor le entregues tu pecado, que a lo mejor te arrepientas de lo que acabas de hacer, que a lo mejor le pidas perdón por lo que hiciste ayer, antier. Él está esperando eso. Y esa altura la vamos a alcanzar muchas veces por medio del dolor o por medio del sufrimiento. Y hay que esperar. Yo me acuerdo de un hermano hace años que puso un ejemplo y me pareció tan bueno el ejemplo, hermano, que nunca se me olvidó y espero que nunca se les olvide a ustedes. Dice, si yo tengo un hijo que tiene 5 años y ese hijo viene y me dice, papá, regálame un galón de gasolina si me amas. Y yo no se lo doy. Decía, yo no se lo doy porque es peligroso y va a matar al niño con la gasolina. ¿Verdad? Pero si mi hijo crece y llega a tener 25 años de edad y un día se le queda el carro y me habla y me dice, papá, ¿me puedes traer un galón de gasolina? Yo se lo llevo. ¿Entiende la lección, hermano? Ya está listo para lo que le voy a dar y ya está listo para lo que me está pidiendo. Muchas veces tú y yo le pedimos cosas a Dios de las cuales no estamos listos para recibir, hermano. Yo hoy lo entiendo. De verdad. Yo le pedía mucho tiempo a Dios, Señor, yo quiero predicar. Y a lo mejor me decía, no, tu corazón no está listo. Vas a sentir que te mereces el cielo y las estrellas. Tengo que trabajar con tu humildad, con tu vanidad, con tu ego. A veces le digo a mi esposa, cuando yo era joven gané tanto dinero, que yo no sé por qué nunca se me ocurrió comprarme un carro. Y me dice, qué bueno que no te lo compraste porque no hubieras llegado a hoy. Así como andabas. Donde no hubieras chocado, donde no te hubieras volteado. ¿Verdad? Por algo no me lo dio Dios. Por algo no lo tuve. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que Dios espera. Por eso a veces no te ha dado lo que le has pedido. Porque a lo mejor no estás listo. Hay gente que dice, Señor, ayúdame a salir de mis deudas. El problema es que si yo te lo doy, lo primero que vas a hacer es gastártelo en cosas que no. Señor, mi teléfono se quebró. Si tan solo me dieras para comprarme. El problema es que si yo te doy, no te vas a ir a comprar un Huawei. Quieres el iPhone más nuevo. Señor, ando a pie, aunque sea, dame para un carrito. El problema es que tú no quieres un Chevy. Tú quieres un BMW. Entonces dice, no te voy a dar lo que tú quieras, te voy a dar lo que se pueda. Señor, dame a William Levy. No, te voy a dar al que tienes. Es para lo que alcanzó. Uno que culpa tiene. Pero hermanos, muchas veces vamos a pedir cosas, eso yo también quiero que hoy nos lo llevemos, y me incluyo, pedimos cosas que no estamos listos para recibir. Y yo te invito a que evalúes tu corazón esta mañana. ¿Realmente estás listo para recibir lo que quieres? Muchos dicen, Señor, dame una esposa. ¿Estás listo? ¿Estás listo para casarte? ¿Estás listo para hacerte responsable de una familia? ¿Estás listo para proteger a una mujer y a tus hijos? ¿Estás listo para dar la vida por ella? ¿Estás listo? ¿O sigues pidiéndole dinero a tu mamá de vez en cuando? No te lo voy a dar todavía. Pero luego cometemos otro error. Como tú no me lo quieres dar, me voy a casar. Y el Señor, ¿por qué estamos sufriendo? Porque hiciste las cosas a tu manera. Oramos cuando nos dan un trabajo. Señor, si es tu voluntad, dame. No, aquí me pagan bien, ni oro. ¿Para qué voy a orar? Y después, Señor, perdóname por alejarme de ti. Y es que acaso lo descanso los jueves. ¿Me tomaste en cuenta? No, pues no. Muchas veces, hermano, las cosas que nos pasan no son por culpa de Dios. No muchas veces, casi siempre. Son por culpa de nuestras decisiones. Son por culpa de nosotros mismos.
Las broncas que tenemos, analízalas. ¿Quién te metió ahí? ¿Dios o tú? ¿Cuántos oran cuando algún día andamos buscando trabajo y de repente te llaman y te dicen, tú mandaste ese currículum, te tienes una entrevista, oras y le dices, Señor, si es tu voluntad, si este trabajo me va a acercar más a ti y yo voy a poder ser de bendición para donde yo voy a llegar, dame. ¿Lo haces o nomás porque te dicen, aquí vas a ganar 15,000 semanales? No me importa lo que diga Dios, de aquí soy. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, hermanos. Yo les he platicado una anécdota, 2 anécdotas que yo tengo en cuestión de pedir trabajo. Hace muchos años fue el momento en que yo empezaba a enamorarme de Dios y me quedo sin trabajo. Y entonces me acerco más a Dios todavía y oro y le digo, Señor, ayúdame. Le sacamos el volumen. Ya. Y esa no la pagaste, ¿no? Y a veces decía yo, Señor, ayúdame, me quedé sin trabajo y me quedo sin trabajo y lo busco más. Y de repente me llaman y me dicen, oye, usted mandó un currículum, pero sí, venga a una entrevista, hoy el sueldo es de tanto, va a ganar comisiones, bono. ¿Y qué debo descansar? Entre semana un día, y a la otra semana 2, y luego 1, y luego 2, y luego 1, pero siempre entre semana. ¿Sí? Me alejé de Dios. Me alejé de Dios, no un tiempo, hermano, muchos años. Regresé a cosas que pensé que había dejado. Iba muy bien, pero no siempre lo bueno, aparentemente, viene de Dios. Dios nunca te va a mandar algo, hermano, para que tú te alejes de Él. Es incoherente. Dios nunca te va a mandar algo para que tú te apartes de Él. Esa mujer me la mandó Dios. Y resulta que ya no quiere ir a la iglesia. Y como ya no quiere ir a la iglesia, ella ya no va. Ella no te la mandó Dios. Si Dios te lo hubiera mandado, al contrario, te hubiera acercado más a Dios. Y en otra ocasión, me marcan de un trabajo. Otra vez sin trabajo. Haciendo de toda mi vida. Y otra vez sin trabajo. Y me marcan de un trabajo. Buenas tardes, señor. ¿Puede venir a una entrevista? Sí. Voy, dice, pues la vacante es para gerente de esta tienda, va a ganar tanto. Y dije, no, de aquí soy. Pero esta vez fue diferente. Me regreso y empiezo a orar, porque ya tenía la experiencia del otro trabajo. Y empiezo a orar y me dicen, se presenta el lunes. Y el domingo, y mi esposa, que literalmente me mantenía, le digo el domingo, ¿sabes qué? No voy a ir. Y me ve con una cara así de... O sea, ¿quieres que te siga manteniendo? Digo, no voy a ir. Ay, tú buscas trabajo, como dice el dicho, pidiéndole a Dios, no hay contra. Digo, no voy a ir. Hay algo en mi corazón. Ahora le va a echar la culpa a Dios. No, hay algo en mi corazón que me dice algo. Hermanos, de verdad, yo lloré a la semana. A la semana le enseño a mi esposa el periódico y le digo, mira, matan al gerente de la tienda, un asalto y lo mataron, al que entró con él. Dije, gracias. De verdad, me da mucho sentimiento recordar eso. Y le digo, pues yo pude haber sido eso. Yo pude haber sido eso. Si la avaricia me gana, porque el sueldo era muy bueno, ¿no? Si la avaricia me gana, yo soy una. Gracias a Dios después tuve otro trabajo mucho mejor. Y que es en el que actualmente estoy. Pero debemos de tomar en cuenta a Dios, hermano, para todas nuestras necesidades. ¿Te vas a casar? Ora. ¿Te vas a cambiar de casa? Ora. ¿Vas a buscar un trabajo? Ora. Todas tus decisiones deben de pasar por un filtro, y ese filtro debe de ser Dios. No te desesperes si Dios no te contesta, no te desesperes si no termines por decidir tú. Pero espera a que Dios te dé la respuesta a tus preguntas. Espera, hermano, vale la pena.
Dios no te va a dar algo con lo que no puedas lidiar. Dios espera, hermanos, a que tú y yo tengamos madurez. Entonces, la madurez, ¿cómo se alcanza? A través del tiempo, a través de las experiencias, a través de las caídas muchas veces. Y uno diría, y a Israel le tomó 430 años madurar. ¿Y sabes qué? Aún 430 años y no terminaron de madurar. ¿Por qué? Porque a cada momento, a partir de aquí lo vamos a estar escuchando en todos los mensajes de aquí en adelante, van a estar siempre diciéndole a Moisés, mejor regrésanos a Egipto, mejor regrésanos a Egipto, mejor no nos hubiera sacado de allá. Empieza el hambre, mejor no nos hubiera sacado de Egipto. Empieza la sed, mejor no nos hubiera sacado de Egipto. Dios mío. Dios mío. Se parecen al cristiano que de repente te pasa algo malo, mejor hubiera seguido como estaba. Desde que voy a la iglesia me va peor. Le estás reclamando a Dios. Cuando no era cristiano tenía más dinero que ahora, que soy cristiano. Cuando no era cristiano tenía más ventas que ahora. Cuando no era cristiano estaba bien de salud y ahora puro enfermo me la paso. Perdona lo que te voy a decir, hermano, pero si vas a estar así, regrésate. Si vas a estar quejándote de lo que pasa hoy en tu vida, que buscas de Dios, regrésate al mundo. Si crees que eso te hace feliz, regrésate al mundo. Porque esta vida es tan corta que no vale la pena los 20, 30, 40 años que te quedan de vida para estarte quejando. Si vas a estar feliz allá, regrésate. Allá quizás tienes todo lo que hoy no tienes. Pero yo te voy a decir algo, tarde o temprano vas a terminar reconociendo que tienes lo único que no vas a tener, lo único que sí necesitas, y que es a Dios. Y si yo hoy tengo a Dios, tengo todo. Quizás no tengo los ahorros que un día tuve, quizás no gano lo que un día gané, quizás no tengo la salud que un día tuve, algunos van a estar de acuerdo conmigo, quizás no tengo las rodillas que un día tuve, pero tengo a Dios. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Hermanos, el pueblo de Israel no estaba preparado. Y tendrá que ser, bueno, llegó un momento que Dios se cansó y dijo, bueno, está bien, ninguno de ustedes va a entrar en mi reposo. Y los niños que ustedes dijeron que morirían en el desierto, ellos no van a morir, sino que van a vivir y van a heredar la tierra que yo les prometí. Y así fue, hermanos. Tuvo el Señor que levantar una nueva generación porque la vieja no entendió. La vieja murió en el camino. Por eso es que la gente, hasta los que no son creyentes, mis hermanos, dicen, Dios tarda, pero no olvida. Hasta los no creyentes lo saben. Y es cierto, Dios puede tardar. Tarda para nosotros. A veces nosotros decimos, hermano, tengo esta petición, pero esta petición, pastor, es emergente. No quiero que se espere hasta el viernes, que porque el viernes van a orar con el hermano. No, quiero que lo haga ahorita. Me urge. ¿Emergencia para quién? ¿Para usted o para Dios? Para Dios no hay emergencia, hermanos. Para Dios todo va en su tiempo, no en el tuyo. No en el tuyo. Todo va dentro de su plan. Tú llegaste a Cristo cuando Él lo decidió. ¿Tú crees o vivimos engañados que lo que decidimos fuimos nosotros? El día que yo decidí entregarle mi vida, no, estás mal. Ese día Dios decidió que le entregaras su vida. Fue Él quien lo puso en tu corazón, no tú. ¿Sí? No tú. Somos nosotros, hermanos, los que debemos ponernos o ajustarnos al plan y al tiempo de Dios. No Dios a nuestro plan ni a nuestros tiempos. Y termino con eso. Así que yo podría decir, hermanos, que este pasaje nos va a dejar dos enseñanzas fundamentales. La primera, no te alegres cuando tu enemigo caiga. De verdad. No te alegres cuando tu enemigo caiga. Y segundo, aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Que las cosas, mis hermanos, no son tan prontas como nosotros en nuestra inmadurez y capricho quisiéramos que fueran.
Yo no sé cuántas cosas tú le has pedido a Dios. Cada quien lo sabe. ¿Cuántas y qué cosas le han pedido a Dios? Yo tengo las mías, tú tienes las tuyas. Y quizá hay algunas que Dios las contestó y rápido. Y pensamos que por inercia todas me las tiene que contestar rápido. Dice, ¿por qué aquella sí me contestó y esta no? Por algo, hermano. No te voy a dar la respuesta, no la sé. Pero Dios sí sabe. Él es sabio. Y en su sabiduría Él decide cuándo, cómo y dónde. Él decide. Entonces, ¿qué te queda hacer? Tener fe y confiar en que Él proveerá mientras llega la respuesta. Mientras llega la respuesta. Yo quiero confesarles que de unos meses para acá he estado un poquito delicado de salud. Mas sin embargo le digo, Señor, tú haz tu obra en mí. Tú sáname cuando tú lo quieras y si quieres. Yo mientras, Señor, te sigo sirviendo. Mientras te sigo buscando. Mientras sigo aportando mi granito de arena a lo que tú me permitas hacer para tu obra. No me desespero porque estoy aprendiendo, hermanos, a confiar en los tiempos de Dios. No te voy a decir que, ay, el pastor nunca se preocupa. No, a veces sí. Estoy aprendiendo, al igual que tú, estamos en el camino del aprendizaje. Estoy aprendiendo a aprender a confiar en sus planes, en sus decisiones. Pero que el enemigo no te engañe, hermanos, que tienes un Dios que no te escucha, que tienes un Dios que te ignora, que desde que llegaste a Él las cosas van en peor. El enemigo nos va a buscar engañar de mil maneras. Pero el que decide si le cree o no, eres tú, hermano. Tú decides si le quieres creer o no. Dios es sabio y Él sabe la mejor hora en que nos va a responder. Y en esa hora que Él diga, será y se hará la respuesta que estás esperando. Solo te voy a decir una última cosa. Ten fe. Ten fe. No la pierdas. No te alejes de Cristo. Enamórate cada día más de Cristo. Busca más a Cristo. Dale tu vida completa. No le des un día. No le des 2 horas. Dale tu vida completa. Busca primero el reino de los cielos. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana de domingo que nos has permitido estar aquí una vez más, Señor, en tu presencia, Padre. Gracias, Padre, porque también a nosotros, al igual que el pueblo de Israel, nos has dado libertad. Y perdón porque también, al igual que el pueblo de Israel, muchas veces nos hemos quejado en esa libertad, Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quejarnos menos y agradecerte más. Ayúdanos, Señor, a confiar aún en tus no. Porque no solamente debemos gozarnos en los sí, Señor, porque también en los no tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Señor, y hoy te queremos pedir en especial madurez, sabiduría, para recibir lo que estamos pidiendo. Señor, y aunque nos duela, si tú sabes que todavía no estamos listos para recibirlo, no nos lo des, porque sabemos que así será, Señor. Porque sabemos que nos lo darás y contestarás nuestras oraciones cuando tengamos la madurez y la sabiduría suficiente, Señor. Gracias, Señor, por seguirnos hablando día a día, enseñándonos y guiándonos con ese gran amor que tienes para tus hijos. Señor, también te pedimos en esta mañana por aquellos hermanos que se han alejado de la iglesia, Señor. Señor, tú conoces sus necesidades, sus batallas, sus luchas. Las ponemos en tus manos. Guíalos. Y allá donde ellos estén, hazles sentir, Padre, que tú no te has olvidado de ellos. Y que al igual que el Padre del Hijo pródigo, anhelas el regreso a casa. Y que habrá fiesta en los cielos cuando ellos estén de vuelta.
como lo haces con cada hijo que regresa a tu camino. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.